Muy buenos días, docente Marta Yanet Guarín y compañeros. El día de hoy presentaremos el capítulo número 2, un modelo del proceso de comunicación del autor David Berlon. Los integrantes son el del Peinado, Jefferson Reina, Juan Jesús Espino y Neidy Dayana Piso. Iniciaremos mencionando que David Berlon fue un teórico estadounidense de la comunicación, cuyo objetivo al escribir este capítulo fue presentar un modelo claro y funcional de comunicación. Como primera instancia, tenemos que cada situación de comunicación es única, es decir, que aunque existan similitudes, siempre habrán diferencias en cómo se desarrollan. Por tanto, dos actos comunicativos no son exactamente iguales. Como segunda medida tenemos los elementos comunes, que a pesar de las diferencias existen componentes básicos presentes en todo proceso de comunicación, por lo cual estos elementos y sus interrelaciones permiten construir modelos de comunicación. En tercera medida tenemos la comunicación como proceso. Esto resalta la palabra proceso porque la comunicación no es algo estático sino algo dinámico, lo que involucra una serie de etapas y transformaciones entre el emisor, mensaje y receptor, es decir, que esto es una secuencia. Verlo aclara que no basta con hablar de comunicación como algo estático, sino que se necesita verla como un proceso, como un fenómeno dinámico y que está en constante movimiento que evoluciona con el tiempo. Es decir, que la comunicación es igual al proceso. Como cuarto punto, ya tenemos lo que es la importancia de entender el concepto del proceso. Este término, el concepto del proceso, es complejo y puede tener varias interpretaciones. Si no se aclara el significado, se tienen visiones confusas o deformadas sobre el modelo de comunicación. En cuanto al concepto de proceso, tenemos que es un fenómeno u operación en continua modificación a través del tiempo, cuyas características es que es dinámico, es decir, que está en constante cambio, que es continuo, es decir, que no tiene un principio ni un fin, y que está en constante transformación, que nunca está estático y siempre está en movimiento, que estos componentes interactúan e influyen en otros. Para esto tenemos algunos ejemplos como Heráclito, cuando menciona que nadie se baña dos veces en el mismo río, es decir, que todo cambia, y a Tomás Wolfe, que tiene una idea similar en No puedes volver a casa, ya que no se puede volver al mismo lugar y la realidad es distinta siempre. El concepto de proceso en la ciencia. Antes, con Newton y otros científicos se pensaba que el mundo estaba dividido en cosas estáticas y procesos dinámicos. Pero en el siglo XX, con Einstein, Russell y Whittington, esta visión cambia y todo lo que existe, incluso lo que parece estable, como una mesa o una silla, están en constante cambio. Por ello, se tiene una nueva cosmovisión. Hoy se entiende que la realidad no se compone de cosas fijas, sino que la realidad de la misma es un proceso continuo. Es decir, que no podemos separar completamente los objetos de los cambios y las interrelaciones que los conforman. Por ejemplo, ¿alguna vez han pensado que incluso una mesa o una silla pueda estar cambiando constantemente? Porque aunque no los notemos, también son procesos en marcha. La teoría de la comunicación no ve la comunicación como algo con un inicio y un final exacto, sino como un proceso continuo y dinámico, es decir, que todo está en movimiento y en interacción constante. Cuando hablamos de elementos como emisor, mensaje, canal o receptor, en realidad no estamos describiendo partes fijas de la comunicación. Lo que estamos haciendo es creando herramientas para análisis, de comprensión de cómo funciona mejor el proceso de la comunicación. Sin embargo, al describir el proceso de comunicación aparecen dos problemas principales. El primero es la detención del movimiento. Para explicar la comunicación tenemos que detenerla, como si fuera una fotografía. Esto nos ayuda a observar detalles, pero también distorsiona la realidad porque la comunicación no es fluida. Como ejemplo tenemos una foto de una discusión en clase, pero esta no refleja todo lo que está pasando ya que la explicación queda estática. Como segundo problema tenemos el uso del lenguaje. El lenguaje mismo es un proceso vivo y cambiante, pero al escribirlo lo volvemos estático y fijo. Como ejemplo de este problema tenemos cuando escribimos, el profesor explica una idea y luego los alumnos hicieron preguntas. Lo que acabamos de escribir queda en orden lineal.
Sin embargo, mientras en realidad pasaba este proceso, los alumnos gesticularon, comentaron entre sí, pero al escribirlo nada de esto se ve reflejado. Por tanto, la realidad pues no es, no es la misma a la que estamos escribiendo. Hola a todos. Hoy voy a hablar de los pilares de la comunicación, un proceso que analizamos desde la antigüedad hasta la era digital. La base de todo esto empieza con Aristóteles. Él dijo que para comunicar se necesitaban solo tres cosas: el orador, que es quien habla; el discurso, que viene siendo el mensaje; y el auditorio, que es quien escucha. Para él, el objetivo principal era persuadir un modelo simple pero brillante. La evolución técnica ya viene con Shannon y Weber en 1947. Estos ingenieros adoptaron esta idea a las telecomunicaciones. Su modelo es técnico, pero se parece al de Aristóteles. Ya ellos tomaron otros conceptos, que fue la fuente, que viene siendo el mismo ordenador; el transmisor, que codifica el mensaje; la señal, que es el discurso; el receptor, que lo decodifica; y el destino, que es el auditorio. Su gran aporte fue con el concepto del ruido, cualquier interferencia que arruine el mensaje, como hoy lo vemos como un ejemplo cuando tenemos una llamada y interfiere la señal. Estos modelos nos enseñan que la comunicación es un proceso con partes interconectadas. Modelos posteriores, como el de Sharma, añadieron la retroalimentación, pues feedback, haciendo que la comunicación fuera de dos vías, o sea, que tuviera una ida y una venida, una respuesta, le llamaríamos. En conclusión, entender estos componentes desde el orador hasta el ruido y el feedback nos hace más conscientes de cómo nos comunicamos. Everyday nos ayuda a ser más efectivos. Bueno, siguiendo con el tema de la comunicación, ahorita le vengo a hablar sobre el modelo de comunicación, un tema fundamental para entender cómo nos comunicamos. Este modelo se compone de 6 elementos principales, pero hoy solamente me enfocaré en los dos primeros. El primer elemento es la fuente. La fuente se refiere a la persona o al grupo que tiene que transmitir una idea o un propósito para comunicar. Por ejemplo, cuando yo les hablo ahora mismo, yo soy la fuente. En segundo lugar, tenemos de estos elementos el codificador. El codificador es el mecanismo que transforma esas ideas en un código comprensible para los demás. Eh, Ese código puede ser un lenguaje hablado, la escritura, los gestos o incluso señales visuales. Resumiendo todo esto, sin una fuente no hay mensaje, y sin un codificador ese mensaje no podría ser entendido. Estos dos elementos son una base de todo este proceso comunicativo. Eh, Espero haberles aclarado todo sobre los elementos principales, al menos estos dos elementos de comunicación. Ya mis compañeros a continuación seguirán hablando de los elementos eh, siguientes. Muchas gracias por la atención prestada, y sería todo por el momento. Bueno, siguiendo en profundidad con el tema de las características clave de la comunicación, en este caso la fuente, podemos ver que la fuente tiene tres ideas claras donde nos habla y nos dice que una de esas ideas es el propósito o intención, donde lo que pide es que la fuente debe tener un objetivo claro. De ahí se basa la responsabilidad, donde habla que la claridad del mensaje final depende mucho de la fuente y de la habilidad que tiene esta fuente para expresar esa idea. Después sigue el conocimiento, que ya es basado en dominar un tema que se va a transmitir y que debe ser creíble y efectivo. Entonces, en todo este rol que cumple la fuente, lo que nos habla es que cuando nosotros vamos a transmitir una idea, debemos de tener los conocimientos claros
para así transmitir ese conocimiento y que sea entendido por cada uno de nuestros oyentes. En el segundo elemento de la comunicación, el encodificador, esto lo que nos habla es de qué tanto la fuente tiene la habilidad para codificar con precisión. Pues, ¿esto con qué se basa? Que pues, la idea que tengamos en mente debe encontrar la representación más fiel en el código elegido para minimizar malentendidos. O sea, que lo que estamos transmitiendo, ya sea de medio oral, escrito, de señas, por signos, por símbolos, debe ser tan claro que el oyente o la persona a quien le transmitimos lo entienda de una forma adecuada y simple. ¿Para qué? Para que las ideas sean basadas en lo que se plantea. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos de pronto, de parte de la fuente, entregamos un concepto, entre comillas, dudoso, pues la fuente puede interpretar eso como otra cosa y no como lo que nosotros le estamos exponiendo. Entonces, en estos dos aspectos que les acabo de mencionar, como es la fuente y el decodificador, quise hacer una breve introducción, una breve reflexión de cómo estos dos elementos funcionan adecuadamente y sirven para nuestras comunicaciones diarias. Por el momento esto sería todo de mi parte. Ya mis compañeros les seguirán explicando cada uno de los siguientes términos y espero haber sido claro en esta presentación. Muchas gracias y hasta pronto. Dando continuidad con los elementos principales de la comunicación, hablaremos del mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es lo que se transmite. Información, idea, sentimiento. ¿Qué incluye esto? Contenido, estructura, código. Contenido es aquello que se dice, la estructura, cómo se organiza, y el código, conjunto de lenguajes, símbolos, gestos. Un ejemplo de ello es un saludo, una orden escrita o una imagen publicitaria. Estos son mensajes. Cuarto, canal. El canal es el medio o conducto por el cual viaja el mensaje. Aquí ya hablaremos de los sentidos humanos que se involucran en esta parte, como lo son olfato, oído, gusto, tacto y vista. Un ejemplo es acá. Cuando se habla, se usa el canal auditivo. Cuando se lee un libro, se usa el canal visual. Decodificador. Facultades sensoriales del receptor que traducen el mensaje recibido. Y en este caso ya el receptor es el grupo de personas o la persona que interpreta el mensaje. Un ejemplo aquí es cuando alguien escucha un discurso en español, su mente decodifica los sonidos en palabras y luego en ideas. Finalmente, concluiremos con que los canales son fundamentales. Existen distintos tipos y la elección de uno u otro influye en efectividad. No basta con emitir un mensaje, debe haber un receptor en el otro extremo. La comunicación implica un estímulo, mensaje emitido, y una respuesta, en este caso la reacción del receptor. La decodificación es clave. Sin ella, el mensaje no puede ser comprendido ni utilizado. Y finalmente el modelo presenta un proceso dinámico, no solamente una transmisión lineal. Buenas noches, querida docente, queridos compañeros. Mi nombre es Elder Peinado, estudiante del pregrado de Ingeniería Civil de la ESIM, Escuela de Ingenieros Militares. La diapositiva que les voy a exponer hoy se trata de un modelo de comunicación que tenemos tres diferentes ejemplos aquí en esta diapositiva. Y vamos a ver la estructura de la comunicación, en donde se desglosa tanto desde el emisor, pasando por el canal, por el mensaje, la fuente, hasta llegar al receptor.
Como ven, aquí vamos a poner, vamos a mirar el diálogo que tienen en el primer ejemplo, entre Joe y Mari en un café. Joe tiene un propósito, que es invitar a Mari a un picnic. En este caso, la fuente es Joe, el cual tiene una intención, que es que Mari acepte la invitación de la cita. Como lo vemos, siempre en una comunicación siempre hay una intención. En este caso, es que ella acepte la cita. El encodificador en este caso es el mecanismo de habla que traduce la idea en palabras. Previamente ya él ha pensado, ya ha articulado su idea para llevarla al lenguaje. El mensaje, Mari, ¿quieres ir conmigo al picnic el domingo? El canal, las ondas sonoras en el aire, que son producidas desde nuestras cuerdas vocales hasta llegar al oído del receptor. En este caso, el receptor es Mari, quien comprende el mensaje, lo entiende. Fue bien transmitido y bien argumentado desde el emisor. La respuesta, Mari la procesa y luego acepta la invitación, pero en este caso se invierte el proceso. Ya Mari no va a ser el receptor, sino el emisor, como diariamente nosotros nos vemos en una comunicación. Entonces, ese es el tema que quiere dar a entender aquí en la comunicación. Bien procesada, bien transmitida, el mensaje siempre va a ser claro y va a ser bien interpretado. Un modelo de comunicación. Bueno, nosotros tenemos diferentes modelos de comunicaciones. Hoy en día hay demasiados, diría yo. La tecnología, anteriormente, desde que nacieron, se comunicaban militarmente, clave Morse. Todavía hoy día se utilizan, pero son muy poco conocidos. Pero los que están ahora mismo son un ejemplo, claro, el periódico, la prensa escrita. Ya hoy en día también hay la prensa digital, que se ve también en los diferentes medios de comunicación audiovisuales. Reporteros, en este caso, que intervienen en ello, entregan a la redacción. Todo eso lleva a un proceso. Los editores deciden qué publicar y qué no. Los correctores, en este caso, tienen que ver con el tema ortográfico, que el mensaje se interprete de acuerdo, porque hay palabras que también pueden ser ambiguas. Y los impresores, los vendedores encodifican y transmiten al público. La red de comunicación muchos cumplen distintos roles. Los corredores transmiten las órdenes, encodificadores también reciben información del mercado de codificadores. Algunos deciden por sí mismos y emisores y receptores a la vez. Aquí tenemos un ejemplo gráfico, los modelos de comunicación. En este caso se aplica para nosotros que estamos estudiando de manera virtual una parte de nuestra carrera. Aquí tenemos los alumnos, tenemos al docente y tenemos otros homólogos virtuales que también están viendo, por lo menos en este caso. Esta diapositiva la va a tener que ver nuestra profesora. Y otros docentes y profesionales que son espectadores que nos van a estar viendo. En este caso, aquí se triangula el modelo de comunicación. Es un ejemplo muy básico, pero se entiende de cómo es el proceso de la comunicación. Aquí tenemos elementos de la comunicación, como lo dije anteriormente. El emisor, el código, el mensaje y el canal. Y hasta llegar al receptor, pero tiene esta estructura la comunicación. Y tiene unas etapas, que es la codificación, transmisión y decodificación. Esas serían sus etapas. Aquí, en este ejemplo, lo vemos claro.
Estos ejemplos muestran cómo los 6 componentes, fuente, encodificador, mensaje, canal, decodificador y receptor, están siempre presentes. También evidencia posibles fallos en la comunicación que pueden afectar de manera significativa la calidad del intercambio de información. Entre ellos se encuentra un propósito poco claro que genera interpretaciones erróneas, mensajes mal codificados, ya sea por errores de lenguaje, expresiones poco precisas. La presencia de ruido en el canal, entendido como distracciones, interrupciones o interferencias que dificultan la atención del receptor. Fuente, persona que origina la idea. Encodificador, transforma la idea en un mensaje, sea con palabras, gestos o símbolos. Mensaje, contenido que se quiere transmitir. Canal, medio por el que viaja el mensaje. Decodificador, interpreta el mensaje recibido y receptor, persona o grupo que recibe o interpreta la información. El modelo de comunicación ayuda a entender la dinámica de transmisión de mensajes y aplica en conversaciones. Comprenderlo permite detectar fallas y mejorar la efectividad. Valora la comunicación como un proceso continuo e interdependiente. La comunicación no es solo transmitir palabras, sino comprender y conectar. Reconocer sus fallas nos invita a mejorar para construir relaciones más claras y humanas.